Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Sebastián Ramírez y voy a ser su profesor de matemática durante este año o semestre. Bueno, para empezar, esta clase va dirigida a dos tipos de estudiantes. En primer lugar, a los estudiantes que ya están inscritos en el PREU. Para empezar, esta clase es la clase introductoria. Es la clase donde vamos a ver los conceptos previos a cualquier curso de matemáticas. Por lo que espero que pongan mucha atención y tomen hartos apuntes, porque todo esto va a ser la base para todas las clases que vamos a tener después. Cualquier cosa que explique acá, por favor, póngale mucho detalle porque en verdad es importante. Y el otro tipo de estudiantes para los que quiero hablar es para los estudiantes que no están en el PREU, pero están viendo si se quieren meter al PREU o no. Y para ellos les quiero decir que como PREU ofrecemos muchas cosas. Para empezar, ofrecemos dos clases, las dos hechas por mí, y una ayudantía hecha por Gabriel. Los dos somos estudiantes de ingeniería y somos muy aplicados en ese sentido y tenemos un dominio total de la materia. En particular, yo saqué puntaje nacional perdón, en mi vida he dado muchos ensayos. Entonces me sé todos los tips, me sé todas las cosas que pueden entrar o las que no. Y en particular puedo decirles qué cosas hacer durante el estudio y qué cosas no. Así que espero que se decidan y tomen la mejor decisión y que los podamos acompañar durante este semestre. También tenemos guías de contenido y tenemos guías de práctica, mejor dicho. Iba a decir ensayos, pero son como mini ensayos. Los ensayos también que tenemos son de 65 preguntas y las guías de práctica son de 20. Y las guías de práctica van a salir todas las semanas y las van a resolver con Gabriel. Bueno, esa es la introducción. Y para las personas que están inscritas en el PREU les comento que van a tener que leerse todas las guías. Idealmente, esta es como la persona que quiera sacar el mejor puntaje posible. Va a leerse todas las guías antes de la clase y también va a hacer todas las guías prácticas antes de la clase. Es decir, los martes que tienen la clase con Gabriel, lo ideal es que lleguen con full dudas para él. Porque esa es la idea, que tengan muchas dudas. Porque si no tienen dudas, o están haciendo muy bien o están haciendo muy mal. Y es ideal que si tienen dudas las saquen de una. Y bueno, si alguien está en el preu porque igual quiere zafar, quiere sacar sus 600, sus 700 puntos en una carrera que no le piden tantas matemáticas, ok, también lo entiendo. Y es ideal que preste mucha atención en las clases. Pero como digo, si quieren sacar el mejor puntaje posible, léanse las guías y lleguen a la clase con dudas sobre la guía. Lleguen habiendo hecho las clases prácticas y lleguen con dudas a la clase práctica. Es lo más recomendable. Y hagan lo más que puedan. También les vamos a dejar harto material para que hagan y ahora vamos a empezar con la clase. Bueno, voy a acercar un poco para que se puedan ver mejor y la clase de esta va a tratar de conjuntos y un poco de introducción. Ya, primero que nada, ¿qué son los conjuntos? Los conjuntos son grupos de cosas. Por ejemplo, si yo tengo un montón de casas de una comuna, por ejemplo, tengo el conjunto de todas las casas. De todas las casas. Si yo tengo muchos lápices, lo voy a dejar así para sin tanto detalle para no perder tanto tiempo. Tengo todos estos lápices, tengo el conjunto de lápices. Si tengo el número 1, 3 y 1.5, tengo este conjunto de números. En particular, los conjuntos que vamos a ver en este curso, como tal, en esta preparación para la PAES, van a ser todos conjuntos numéricos solamente. Así que estas cosas van a quedar un poco fuera de nuestro alcance, pero esto lo vamos a ver mucho, conjuntos que tienen números. Y en particular vamos a ver conjuntos que tienen infinitas cosas. Pero antes que nada voy a repasar un poco el punto 1.1 y el 1.2. El 1.1 dice que vamos a estudiar, y en este caso vamos a estudiar números, álgebra, geometría y estadística. Números es lo mismo que aritmética, por si acaso. Aritmética se refiere como a la operación con números, que en números es muy poquito, y álgebra como al grueso de los números. En particular, en aritmética vamos a ver números como tal, sumas, multiplicaciones, porcentajes, etc. Son muy poquitas clases, aproximadamente 5. Y álgebra es el grueso de la prueba. En las pruebas anteriores, álgebra se lleva más del 35% de la prueba. Eso es más de un tercio. ¿Qué quiere decir eso? Que si solamente estudiamos álgebra, que no es la ideal, pero si alguien quiere salvar la prueba, que estudie álgebra, por favor. Porque además el álgebra también
ayuda para aritmética, ayuda para geometría y ayuda para estadística. Entonces, ideal si pueden estudiar álgebra. Álgebra es el eje que más tienen que repasar. No es el más complicado, pero es el que más tienen que repasar. Geometría es un eje que es bien difícil para un estudiante que empieza a estudiar matemática. Pero con la teoría bien aplicada y con harta práctica se puede. Geometría hay que practicarla harto. Pasa muchas veces que, aunque uno sepa todo, siempre hay un ejercicio de geometría que lo puede ir pillando. Pero es mejor haber estudiado mucho y haber practicado harto que no. Porque geometría, mientras uno más practique, más probable es que pueda resolver el ejercicio. Y estadística, este es un eje más de análisis, así que las personas más humanistas se pueden ver beneficiadas por esto. La materia es bien cortita, pero los ejercicios son un poco tricky. Son enunciados como que hay que leer, son cosas que hay que analizar más que nada, porque esa es la estadística. Hay análisis, pero nada más que eso. Y eso sería todo. Y luego las recomendaciones para estudiar es que sean sistemáticos, como dice acá. Que tengan un horario, que tengan todas las semanas, o idealmente todos los días, pero muchas veces no se puede por el colegio, o por ocupaciones. Todas las semanas estudiar, aunque sea un poco. Hacer la tarea, ver las clases, hacer las guías, hacer ensayos. Ideal para ir mejorando. Les prometo que quedan muchas semanas para la PAES. A no ser que estén viendo esto una semana antes de la PAES, que lo dudo. Quedan muchas semanas y quedan mucho tiempo. Así que tómenlo con calma, pero tampoco se relajen. Aprovechen cada tiempo que tengan para ir mejorando. Y aunque crean que no, cada minuto estudiado cuenta. Cuando estén en la paz van a agradecer los 30 minutos que, no sé, no se quedaron acostados o no vieron TikTok porque justo vieron eso que entró. Así que espero que aprovechen cada minuto que tengan para estudiar de la mejor manera. Lo importante, y perdón que me demoré tanto acá, pero es la primera clase, me gustaría introducir bien el tema, es que yo estudié demasiado y hubieron cosas que sobraron durante mi estudio. Y ahora que estoy en la universidad, puedo darme el lujo, por decirlo así, que no es tanto lujo, pero de estudiar menos de lo necesario, porque aprendí bien a estudiar. Y me gustaría que no solo les pueda enseñar matemáticas, sino que les pueda enseñar a tener un estudio bueno. Les puedo enseñar que no es necesario estudiar 10 horas diarias, sino que si estudian, no sé, 15 minutos diarios, les prometo 15 o 10, pueden sacar el puntaje que ustedes quieran. En realidad, es una cosa de hacer las cosas bien y hacer las cosas con ganas. Y el hacer las cosas bien, nadie tiene un manual o una guía, pero espero pasarles durante todo el semestre los conocimientos necesarios para que puedan hacer el estudio muy bien. De esto hay dos cosas. Primero que nada, yo tengo que entregarles conocimientos, que les prometo que lo voy a hacer. Es una promesa. Y lo otro son las ganas de ustedes. Que ahí, ojalá los pueda motivar un poco, pero depende full de ustedes. Que puedan, en verdad, sacar las ganas para hacer esto. Y eso es lo que dije antes. Que leer las guías teóricas como esta y hacer las guías prácticas. Y cualquier cosa, de hecho voy a dejar mi número acá para que me hablen fuera de horario, no hay ningún problema. Más 569. Cualquier duda que tengan, absolutamente cualquier cosa, me pueden hablar acá. O también al Instagram de PreuAcrux. No hay ningún problema. Así como, oye, tengo una duda con esto, este concepto, no entendí esto de esta clase, díganme nomás. Así que empecemos. Como dije antes, un conjunto es un grupo de cosas, simplemente eso. O sea que si yo tengo muchos números, es un conjunto de números. Nada más que eso. Y hay distintos tipos de conjuntos. También hay un conjunto con nada dentro, aunque suene raro así. Si no tengo nada, también es un conjunto. Y se llama conjunto vacío. No quiero meterme tanto en este tema porque esto no entra directamente en la PAES, pero es esencial que lo entiendan. Ya luego, para hablar de un conjunto, podemos hacerlo de dos formas, con la forma descriptiva o enumerativa. La forma descriptiva es como lo vamos a ver nosotros más que nada. Es como con palabras decir que es un conjunto. Y la forma enumerativa es decir todos los elementos. Eso es la diferencia. Las dos se usan. Las dos se usan y no son como tan distintas. La forma descriptiva es decir ya. Los números menores que 5. Naturales.
¿Y cuáles son estos? Son el número 1, el 2, el 3 y el 4. El 0 no es natural y el 5 no vale porque dice que son menores que 5. Y estos de acá se encierran con un corchete. Los conjuntos se encierran con un corchete. Ahora, ¿cuál creen que es la forma enumerativa y cuál es la descriptiva? Bueno, un segundo para que lo piensen, pero yo creo que está bastante claro. Según la definición que pueden ver acá, la forma enumerativa es decir todos los elementos, se muestran los elementos. Entonces está acá. Entonces esto es enumerativo. Enumerativo. Y cuando yo doy una descripción, como bien dice el nombre, esto es descriptivo. Eso es todo. Ahora, los números naturales son los que se ocupan para contar. ¿Qué quiere decir eso? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y pueden existir infinitos elementos de esto. O sea, si yo digo el 1526, también es un número natural. Eso es todo. Cualquier cosa que yo pueda hacer sumando con los dedos es un número natural. Partiendo del 1 siempre. El 0 no es natural, por si acaso. Esos son los números naturales. Ya los conocen, ya los pueden ver. Entonces, ¿cómo decimos este conjunto? Con las dos formas que tenemos, podemos decir ya los números para contar. Y luego, en la forma, esta fue la forma descriptiva, en la enumerativa lo podemos poner como 1, 2, 3. Y cuando ya está claro cuál es el patrón, ponemos puntos suspensivos. Cuando ponemos puntos suspensivos quiere decir que esto se prolonga indefinidamente. Esto va a llegar, nunca se va a acabar este conjunto. El conjunto de los números naturales, al igual que todos los conjuntos que vamos a ver ahora, va a ser infinito. Hay conjuntos finitos como el conjunto de casas, el conjunto de lápices que hablé antes, o este conjunto acá, por decirlo así. También es finito, pero estos conjuntos de acá son infinitos, porque no se acaban. Uno no puede estar toda la vida contando todos los elementos porque siempre va a haber uno más. Si se me ocurre un número muy grande, este con muchos ceros, puede venir alguien y decir ya, súmale 1. Y ese número va a ser mucho más grande. Y ahora, si alguien escribe este número con la suma, alguien puede decir ya, pero súmale 1 de nuevo. Y así infinitamente. Así que nunca vamos a encontrar un número como el último número de este conjunto. En segundo lugar tenemos los números enteros, que además de incluir a los naturales, incluyen al 0 y a los negativos. Es decir, por ejemplo, el menos 1 sería entero, pero no sería natural. Vamos a ver dos tipos de preguntas. No suelo hacer esto, pero para que quede un poco más claro. Si yo pregunto, ¿cuál de esos números es, pongámosle, natural? Y voy a poner 3 menos 52 y 1.5. Y si pregunta cuál es natural, este lo descartamos. ¿Por qué? Porque es negativo. Y recordemos que los números naturales son todos positivos. Y el último también lo descartamos porque es un número decimal. No podemos contar con los dedos 1.5. Tendríamos que dejar como si esta fuera la mano. Soy muy malo para dibujar, perdón. Para contar eso tendríamos que dejar estos agachados y tendríamos que dejar este dedo a la mitad. Y eso no puede pasar. Tenemos que contarlos con los dedos enteros. Entonces esos dos los descartamos. No puede haber un decimal. En cambio el 3 sí es entero. O sea, el natural, perdón. Pero si les preguntara cuál de estos números es entero, lo que pondríamos sería la A y la B. Porque aunque este es negativo y un poco grande, también cumple con ser entero. Eso es. Entonces, cuando incluye los negativos, es los números enteros. Los números naturales se simbolizan por esto, como una N media rara. Y los números enteros se simbolizan con una Z. Solo para que lo sepan. Luego, el inverso aditivo de un número es ponerle el número pero negativo. Por ejemplo, el inverso aditivo, no lo escribí entero, pero se entiende que es inverso aditivo, de 3 es menos 3. Y luego, el inverso aditivo de menos 5 es 5. Es simplemente cambiar el signo. Si le dicen el inverso aditivo de un número, es cambiarle el signo simplemente.
si era negativo lo ponemos positivo. Y si era positivo lo ponemos negativo. Y el inverso aditivo de 0 es 0 simplemente. No hay ningún problema con eso. Pongo acá que el infinito es un concepto, no es un número. Nunca pongan que un número es infinito. O sea, un número sí es infinito, pero infinito no es un número. No pueden decir que infinito es un número porque eso es un error conceptual. Infinito es simplemente un concepto para simbolizar algo que no termina. Eso es simplemente. Algo es infinito cuando nunca termina. Por ejemplo, puedo decir que el conjunto de los números naturales es infinito porque nunca va a terminar. Pero no podemos decir que el conjunto de los números naturales tiene dentro del infinito. Porque el infinito no es un número. Y estos son conjuntos numéricos. Eso es. Luego, los números racionales salen de hacer divisiones. Por ejemplo, si yo tengo 5 partido en 2, es un número racional. 8 partido en menos 3 es un número racional. 5 partido en menos 4, también pueden ser negativos, es un número racional. Todos estos son números racionales, como se pueden ver acá. Y los que tienen la coma o el punto decimal también son racionales. Entonces todos estos son racionales. Y si están sin la coma decimal o sin divisiones, son naturales o enteros. Acá voy a agregar otra alternativa, la alternativa D. Y la misma pregunta, ¿cuál de esos es entero? Voy a poner dos alternativas, D y E. Y voy a poner dos números. Voy a poner el 5 medios y el 6 tercios. Cuando estamos en estas alternativas, tenemos que ir a la fracción más pequeña. Esto lo vamos a ver en clases posteriores, pero muchas veces dicen así como, ya, los dos son fracciones, así que las descartamos, pero esto está malo. ¿Por qué? Porque en estos casos, que lo vamos a ver, como repito, un poco más adelante, en la clase 3 más específicamente, el 5 medios es igual a 2.5, pero el 6 tercios es igual a 2. Entonces, ahora viendo esto, sabiendo que 6 tercios es 2, ¿cuál de estos números es entero? Este de acá. Y este no, lo descartamos. Inciso muy importante. Ya, también hay que decir que hay muchas maneras de representar una fracción. Por ejemplo, el 2 es lo mismo que 2 partido en 1 y también es lo mismo que 4 partido en 2. Y así puedo ir amplificando, amplificando, amplificando. Esto lo vamos a ver en la clase 3, pero que sepan que el mismo número se puede representar de muchas maneras posibles. ¿Y cómo lo tenemos que trabajar? Esencialmente lo tenemos que trabajar como la fracción más simplificada, como dice acá. Pero como les dije antes, no se bromen porque esto lo vamos a ver más en detalle, cómo simplificar y cómo amplificar en la clase 3. Pero que sepan que el mismo número puede ser escrito de muchas maneras. Ahora, los números racionales lo que tienen es que tienen un patrón. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos opciones. Una es que sean finitos, como este de acá, 57. Escribí 75, pero no me importa. 75.3. Este número de acá termina, es finito, así que es racional. Pero por ejemplo, el número 75.3333 y sigue acá. Este es un número infinito porque tiene los puntitos, sigue indefinidamente con los 3. Pero como tiene un patrón, tiene el patrón de los 3, este es un número racional. Ahora si yo tengo 3.14, 15, 9, 2, etc. A esto muchos les sonará porque es el número pi. Este número acá no tiene ningún patrón aparente. No hay nada que se repita. Y cuando pasa eso, no es un número racional. Para las personas de M1 esto no entra, pero las personas de M2 sí. Así que no vamos a meternos mucho en ello. Como dije antes, los números irracionales son los números que no tienen patrón aparente, como este de acá. Hay muchos números que tienen este patrón y que de hecho salen acá. Acá están los números racionales y hasta acá vamos a ver nosotros, pero los números irracionales están acá. Bueno, como esto es una clase grabada no me están haciendo ninguna duda, pero si están teniendo una duda con esto, no duden en preguntarme acá. Pero generalmente cuando hago esta clase no salen tantas dudas al flote, porque igual me tengo harto a explicar en los conceptos. Entonces esto no entra, esto no existe para las personas de M1, no existe para nada. Y esto tampoco, pero voy a explicarlo por encima. Los números reales son sumar los números racionales y los irracionales. Es como considerar las dos cosas. Considero todos los números decimales, sean o no finitos, o sean o no como repetitivos. Así que esto para los de M1 da lo mismo.
Y luego hay otro tipo de números que son los complejos, que ya este es el conjunto de números como más grande. Ya, pero no me meteré en esto porque esto ni siquiera entra para M2. Esto es una cosa que las personas que estudian ingeniería o alguna carrera de matemática van a ver en la universidad. Pero antes, en 2020, se preguntaba. Del 2020 para atrás, si ven ensayos, van a ver cosas como 5 más 2i. Y esta i es un concepto muy raro. Pero no lo vamos a ver. Luego existen los subconjuntos. Esto lo voy a tachar, por si acaso. Los subconjuntos son como tomar un conjunto y sacar uno más chico. Por ejemplo, voy a bajar un poco más acá. Si yo tengo lápices, parecen casas pero son lápices. Si yo tengo varios lápices, voy a tomar un tiempo para dibujar acá. Voy a bajar dos colores más y estamos listos. Y por último, el celeste. El último. Ahora, todo esto es nuestro conjunto de lápices. ¿Y por qué es un conjunto? Porque es un grupo de elementos. Pero ahora, si yo digo, no quiero el conjunto de lápices entero, sino que quiero el conjunto de lápices rojos, esto acá es un subconjunto. ¿Qué quiere decir eso? De un conjunto más grande que al conjunto de lápices, agarré unas poquitas cosas. Y eso se llama subconjunto. Y con eso quiero que se queden. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto de los números naturales. Y a los números naturales le sacamos el 6, el 7, el 8 y todos los mayores. ¿Y por qué es un subconjunto? Porque quitamos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces esos son subconjuntos. Como tengo un conjunto y le saco algunas cosas. Y eso es un subconjunto. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido y hayan aprendido algo. Y orgulloso de haberles dado su primera clase. Muchas gracias por su atención.